La condena del expresidente del ARFEF por agresión sexual ha marcado un antes y un después en el mundo del deporte, encendiendo una discusión global sobre el sexismo y la impunidad en ámbitos que durante demasiado tiempo han sido dominados por estructuras de poder opacas y actitudes machistas. En un contexto en el que los casos de abuso y violencia de género han alcanzado niveles alarmantes, la sentencia emitida contra Rubiales se erige como un símbolo de la necesidad imperante de romper con la cultura del silencio y de la complicidad que ha permitido, durante años, que estas conductas se perpetúen sin consecuencias reales. La noticia ha resonado no solo en España, sino en todos los rincones del planeta, provocando reacciones encontradas entre quienes aplauden la medida como un avance hacia la justicia y quienes temen que la sentencia no vaya lo suficientemente lejos para erradicar las raíces profundas del sexismo en el fútbol y en otros deportes. Desde el inicio de la polémica, las palabras y actos del expresidente han sido objeto de un escrutinio intenso, y la condena ha servido para evidenciar cómo la violencia sexual y la agresión en el ámbito deportivo no son casos aislados, sino síntomas de una problemática estructural que afecta a toda la sociedad. Diversos medios internacionales han destacado la relevancia de la sentencia, señalando que es un precedente que podría sentar las bases para reformas profundas en la gestión de instituciones deportivas. La condena ha reavivado el debate sobre la necesidad de establecer protocolos claros y mecanismos de supervisión que garanticen la protección de las víctimas y la rendición de cuentas de quienes, desde posiciones de poder, abusan de su autoridad. Este caso ha puesto en evidencia la urgencia de revisar las políticas internas de organizaciones como la ARFEF, que durante años han sido criticadas por su falta de transparencia y por la forma en que han manejado denuncias de abuso, lo que ha contribuido a perpetuar un ambiente de impunidad. La reacción de la comunidad internacional no se ha hecho esperar. Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres y colectivos feministas han salido a la luz para exigir que se implementen cambios estructurales en el deporte, reclamando que la condena de Rubiales sea solo el primer paso en una larga lucha contra el sexismo arraigado en el fútbol. En numerosos países, activistas han organizado manifestaciones y campañas en redes sociales para concienciar a la sociedad sobre el impacto devastador que tiene la agresión sexual, no solo en las víctimas directas, sino en toda la cultura deportiva. La conversación se ha trasladado también a la esfera mediática, donde periodistas y analistas han debatido abiertamente sobre el papel de las instituciones deportivas en la protección de los derechos humanos y han subrayado la importancia de que se investiguen y sancionen todas las conductas abusivas, sin importar el rango o la posición de los implicados. El proceso judicial en sí mismo ha sido seguido de cerca por la opinión pública, y los testimonios presentados en el juicio han dejado en claro que las agresiones cometidas por Rubiales no fueron incidentes aislados, sino parte de una cultura de machismo y de abuso de poder. Las declaraciones de las víctimas, muchas de las cuales han optado por dar su testimonio a pesar del estigma y el miedo a represalias, han conmocionado a la sociedad y han puesto de relieve la necesidad de un cambio radical en la forma en que se aborda la violencia de género en el deporte. En este sentido, la sentencia es vista por muchos como un acto de justicia largamente esperado, que envía un mensaje claro: no se tolerará más ningún tipo de agresión sexual, y quienes intenten perpetuar estas conductas enfrentarán consecuencias legales. Sin embargo, también se ha cuestionado si la condena, en su forma actual, es suficientemente severa para disuadir a otros posibles agresores y para reparar el daño moral causado a las víctimas. Al analizar la sentencia, se pueden identificar varios elementos que han contribuido a la polémica. Por un lado, la cuantía de la sanción y las medidas adoptadas contra Rubiales han sido objeto de debate. Algunos sectores consideran que, si bien es un paso en la dirección correcta, la pena impuesta no alcanza a reflejar la gravedad de los hechos ni a compensar el sufrimiento de las víctimas. Esta percepción ha llevado a que se exijan reformas en el sistema judicial deportivo, de modo que en el futuro se apliquen castigos más contundentes y se establezcan mecanismos de reparación que vayan más allá de las simples multas o condenas simbólicas. Por otro lado, la sentencia ha generado un debate sobre el papel que deben desempeñar las instituciones deportivas en la transformación de la cultura del fútbol. La ARFEF y otros organismos han sido criticados por su histórica complicidad en encubrir casos de abuso, y la condena de Rubiales se presenta como una oportunidad para que se realicen cambios profundos en la estructura y en la gobernanza de estas entidades. Es decir, el caso Rubiales no se trata únicamente de sancionar a un individuo, sino de revisar todo un sistema que ha permitido que se normalicen comportamientos inaceptables. La dimensión internacional de la polémica añade otra capa de complejidad a la situación. Medios de comunicación de distintos países han replicado la noticia, y la condena se ha convertido en un tema recurrente en conferencias de prensa y foros internacionales dedicados a los derechos humanos y a la igualdad de género. La reacción global ha sido en su mayoría favorable,
y se ha convertido en un punto de referencia para los debates sobre la necesidad de erradicar el sexismo en el deporte en todas sus formas. En algunos países, la noticia ha impulsado a los legisladores a considerar la introducción de medidas más estrictas para prevenir y sancionar la agresión sexual en el ámbito deportivo. Estas iniciativas legislativas, si llegan a materializarse, podrían tener un impacto duradero no solo en el fútbol, sino en todo el espectro del deporte profesional y amateur. La condena de Rubiales también ha generado un intenso debate en el ámbito cultural. Expertos en sociología y estudios de género han analizado el caso como un reflejo de las persistentes desigualdades y de la violencia estructural que afecta a las mujeres en todos los ámbitos de la sociedad. El deporte, en particular el fútbol, ha sido históricamente un espacio dominado por una cultura machista, donde se ha normalizado la conducta abusiva y se ha relegado al segundo plano la voz de las mujeres. La sentencia, al centrarse en un alto ejecutivo del fútbol, abre la puerta a una reflexión profunda sobre cómo se pueden transformar estas estructuras para garantizar que el deporte sea un espacio seguro, inclusivo y respetuoso. Este análisis se ha visto reforzado por estudios y estadísticas que muestran la desproporción de casos de abuso en el fútbol en comparación con otros sectores, lo que sugiere la existencia de un problema sistémico que requiere soluciones integrales. Otro aspecto que ha suscitado controversia es la forma en que se ha desarrollado el proceso judicial. Las críticas se han centrado en la supuesta lentitud y en las dificultades para obtener pruebas contundentes, lo que ha llevado a algunos a cuestionar la efectividad del sistema judicial en casos de agresión sexual. La defensa de Rubiales ha argumentado que el proceso ha estado marcado por irregularidades y que algunas de las pruebas presentadas podrían haber sido obtenidas bajo condiciones poco rigurosas. Este debate pone en evidencia la necesidad de reformas en el ámbito judicial, especialmente en aquellos casos que involucran a figuras de alto perfil en el deporte. La exigencia de mayor transparencia y de mecanismos de supervisión independientes se ha convertido en un tema recurrente en los foros de derechos humanos, y la sentencia de Rubiales podría servir como catalizador para impulsar esos cambios. En el ambiente deportivo, la reacción ha sido intensa y polarizada. Mientras algunos clubes y federaciones han emitido comunicados de apoyo a la sentencia, otros han optado por permanecer en silencio o por minimizar el impacto de la condena, temerosos de que una postura demasiado contundente pueda generar divisiones internas en el deporte. Esta falta de consenso refleja, en última instancia, la complejidad de abordar cuestiones tan profundas como el sexismo y la violencia de género en un entorno tradicionalmente conservador. Las voces que abogan por una transformación cultural en el deporte insisten en que es imprescindible que se establezcan políticas claras y se promueva una educación integral que erradique de raíz las actitudes machistas, mientras que otros argumentan que las medidas punitivas, por muy severas que sean, no serán suficientes si no se acompañan de cambios estructurales en la forma en que se organiza y se vive el deporte. La condena de Rubiales, en este sentido, se convierte en un llamado a la acción para toda la industria deportiva. Es una oportunidad para que se revisen los protocolos de conducta, se establezcan canales de denuncia seguros y se asegure la protección de las víctimas. Las federaciones deportivas, en colaboración con organismos internacionales, deben trabajar de manera conjunta para implementar reformas que garanticen la integridad y la igualdad en el deporte. Este proceso de cambio no solo beneficiará a las mujeres, sino que contribuirá a crear un entorno más justo y competitivo para todos los participantes. Asimismo, la reacción de la comunidad internacional ha sido decisiva. Organizaciones como Amnistía Internacional, Human Rights Watch y diversas entidades feministas han aplaudido la sentencia como un avance significativo, aunque han advertido que se trata solo del primer paso en un largo camino. La condena ha servido para poner en el centro del debate temas que durante años han sido ignorados o minimizados en el mundo del deporte, y ha abierto la puerta a futuras investigaciones sobre otros casos de abuso y violencia de género. La presión internacional, a través de campañas en redes sociales y manifestaciones en distintos países, ha sido fundamental para impulsar este cambio, y la noticia ha inspirado a otros movimientos a exigir una mayor rendición de cuentas por parte de las instituciones deportivas. El impacto mediático de la condena ha sido enorme, y las reacciones en plataformas digitales han mostrado una mezcla de esperanza y frustración. Muchos usuarios expresan su satisfacción por el avance en la lucha contra el sexismo, pero también se lamenta que casos similares hayan ocurrido durante tanto tiempo y que solo ahora se haya logrado una condena que, aunque simbólica, marque el inicio de una transformación cultural. En foros y redes sociales se discuten los detalles del proceso judicial, se comparten testimonios de víctimas y se exigen medidas adicionales para prevenir que se repitan estos hechos.
La viralidad de la noticia ha logrado que el tema se mantenga en la agenda pública durante semanas, y que cada nuevo comentario y análisis contribuya a profundizar en la problemática. El debate sobre el sexismo en el deporte, reavivado por esta condena, se extiende a otras áreas y plantea preguntas sobre la cultura de impunidad que ha permitido que las agresiones se perpetúen. Los expertos coinciden en que es necesario un enfoque multidisciplinario que incluya la educación, la reforma legislativa y la implementación de políticas de igualdad de género en todos los niveles. El caso Rubiales, al convertirse en un hito judicial, obliga a que se revise la forma en que se estructuran las instituciones deportivas y se establezcan mecanismos de control que aseguren que ningún comportamiento abusivo pase desapercibido. Esta transformación requiere, además, una voluntad política que trascienda las barreras del tradicionalismo y se comprometa a construir un entorno en el que la seguridad y el respeto sean la norma. La noticia ha generado también un efecto dominó en la forma en que se aborda la violencia de género en otros ámbitos. En muchos países, la condena de Rubiales ha servido como un punto de inflexión que impulsa a los legisladores a considerar la implementación de reformas más estrictas en materia de acoso y agresión sexual, tanto en el deporte como en otros sectores. La discusión se ha trasladado a parlamentos y asambleas, y se están organizando mesas redondas y conferencias internacionales para compartir experiencias y proponer medidas concretas. El consenso general es que la cultura del silencio debe romperse, y que solo a través de la denuncia, la transparencia y la rendición de cuentas se podrá avanzar hacia una sociedad más justa y equitativa. En el ámbito del deporte profesional, la condena ha servido para que muchos clubes y federaciones reevalúen sus protocolos internos. Se han iniciado procesos de auditoría y revisión de casos pasados, y se ha pedido a expertos en derechos humanos que colaboren en la elaboración de nuevos códigos de conducta que incluyan sanciones más severas para los infractores. Esta iniciativa es vista como un paso esencial para restaurar la confianza de los aficionados y para demostrar que el deporte no tolerará conductas que menoscaben la dignidad de sus participantes. La transformación que se exige en este sector es profunda y abarca desde la formación de entrenadores y dirigentes hasta la educación de los jóvenes deportistas, con el objetivo de erradicar cualquier vestigio de machismo y promover una cultura de igualdad y respeto. La historia de Rubiales y la condena por agresión sexual se ha convertido en un caso emblemático que invita a reflexionar sobre la responsabilidad de las instituciones y de los individuos en la construcción de un entorno más seguro y justo. La sentencia es el resultado de años de lucha por parte de activistas, periodistas y, sobre todo, de las víctimas que se atrevieron a romper el silencio. Este acto judicial, a pesar de sus limitaciones, representa un avance significativo en la batalla contra el abuso y la impunidad, y envía un mensaje claro a todos aquellos que se beneficiarían de la cultura del silencio. La justicia está en marcha y nadie estará por encima de la ley. El camino por recorrer, sin embargo, es largo y está lleno de desafíos. Muchos consideran que la condena de Rubiales es solo el primer paso de una serie de medidas que deben implementarse para cambiar la estructura misma del deporte. La transformación cultural necesaria implica no solo sancionar a los agresores, sino también educar a las nuevas generaciones y promover una ética de igualdad y respeto en todos los niveles. Esta tarea requiere un esfuerzo conjunto de organismos internacionales, gobiernos, instituciones deportivas y la sociedad civil. Solo mediante la colaboración y el compromiso se podrá erradicar de raíz el sexismo y la violencia en el deporte. Mientras se debate la adecuación de la sentencia y se analizan las implicaciones a nivel institucional, la condena de Rubiales ha dejado una huella imborrable en la historia del fútbol y del deporte en general. Ha puesto de relieve la urgencia de revisar las prácticas que han permitido que el abuso se normalice y ha impulsado a muchos a exigir una rendición de cuentas que trascienda las barreras del tradicionalismo. En este sentido, el caso se convierte en una lección para todos aquellos que participan en el mundo deportivo. La protección de los derechos y la dignidad de las personas debe ser siempre la prioridad, y cualquier forma de agresión o abuso debe ser sancionada de manera contundente. La narrativa que rodea la condena de Rubiales también ha generado un impacto en la opinión pública, que se muestra cada vez más intolerante ante comportamientos que históricamente han sido minimizados o incluso ignorados. Los debates en foros, redes sociales y medios de comunicación han puesto en primer plano la necesidad de que las instituciones deportivas adopten una postura firme y decidida frente al abuso de poder. Esta movilización social es un reflejo de un cambio en la mentalidad colectiva, en la que la protección de los derechos de las mujeres y la lucha contra la discriminación son considerados valores fundamentales que deben prevalecer en todas las esferas de la vida. El efecto de la condena se extiende, además, al ámbito internacional, donde la noticia ha sido replicada y analizada en múltiples países.
En conferencias y simposios sobre derechos humanos, la sentencia de Rubiales se utiliza como un ejemplo paradigmático de cómo el sistema judicial puede, a pesar de sus deficiencias, actuar para corregir desequilibrios históricos y promover la justicia. Expertos en género y en políticas deportivas han señalado que este caso podría ser el catalizador para que se implementen reformas en otros países y que la experiencia de España sirva como modelo para combatir el sexismo en el deporte a nivel mundial. El análisis de este acontecimiento también invita a cuestionar la relación entre poder, género y deporte. El fútbol, como uno de los deportes más populares y seguidos en todo el mundo, se ha convertido en un microcosmos en el que se reflejan las desigualdades sociales y culturales. La posición privilegiada que han ocupado históricamente los hombres en este ámbito ha permitido que se generen situaciones de abuso y de discriminación, en las que las mujeres han sido relegadas a roles secundarios o, en algunos casos, han sido víctimas de agresiones directas. La condena de Rubiales se presenta, por tanto, como un acto de justicia que busca romper con esa tradición y como un llamado a que se repiensen las estructuras que han permitido que se perpetúe un sistema de dominación y de impunidad. La repercusión de la sentencia ha sido tal que ya se vislumbran cambios en las políticas de algunas federaciones y clubes que se han comprometido a implementar medidas más estrictas y a promover una cultura de igualdad que vaya más allá de las palabras. Se habla de la creación de comisiones de seguimiento, de la implementación de protocolos de denuncia más efectivos y de la obligación de transparentar los procesos internos para que la sociedad pueda vigilar y participar en la toma de decisiones. Estas iniciativas, aunque todavía en etapas preliminares, representan un avance significativo hacia la transformación de la cultura deportiva y la erradicación del sexismo. En resumen, la condena del expresidente del ARFEF por agresión sexual ha trascendido el ámbito judicial para convertirse en un fenómeno cultural y social que desafía los cimientos mismos de un sistema deportivo históricamente machista. La polémica generada por la sentencia no solo pone de manifiesto la gravedad de los hechos cometidos, sino que también expone las debilidades de un sistema que, durante demasiado tiempo, ha permitido que la violencia y el abuso queden impunes. La respuesta internacional, la movilización ciudadana y el debate en los medios han demostrado que la sociedad exige cambios profundos y que la lucha contra el sexismo en el deporte es un compromiso que debe ir más allá de la mera sanción de un individuo. El camino hacia una transformación real es complejo y requiere un esfuerzo coordinado de todos los actores involucrados. La experiencia de Rubiales debe servir como una llamada de atención para que se implementen mecanismos de control, se refuercen las normativas y se garantice que ningún comportamiento abusivo quede sin respuesta. En un mundo cada vez más consciente de la importancia de la igualdad y la justicia, el caso se erige como un hito que obliga a repensar las estructuras de poder y a construir un entorno en el que la dignidad de las personas sea siempre la prioridad. La lucha contra el sexismo en el deporte continúa, y la condena de Rubiales es solo uno de los pasos necesarios en un largo proceso de cambio. La sociedad, con su voz cada vez más unida y exigente, no permitirá que la impunidad siga siendo la norma. El desafío es monumental, pero la determinación y el compromiso de las víctimas, activistas y ciudadanos son una fuerza imparable que está destinada a transformar la realidad. La historia se está escribiendo en tiempo real, y cada nueva medida, cada reforma y cada avance en la lucha contra el abuso en el deporte es un paso hacia la construcción de un futuro más justo y equitativo. La narrativa de la condena se inserta en un contexto global en el que la transparencia y la rendición de cuentas son imprescindibles para restaurar la confianza en las instituciones. Las imágenes de testimonios, las declaraciones de los expertos y la movilización de la sociedad civil se unen para formar un relato que exige justicia y cambio. La política deportiva, que ha sido testigo de innumerables episodios de violencia y discriminación, se ve forzada a enfrentarse a su pasado y a mirar hacia un futuro en el que la igualdad de género sea una realidad palpable. El caso Rubiales es, sin duda, uno de esos momentos históricos que marcan el inicio de una nueva era, en la que la voz de las víctimas y el clamor por la justicia se convierten en el motor de la transformación. En este escenario, la condena no puede ser vista simplemente como un castigo para un individuo, sino como el primer paso de una serie de cambios estructurales que deben implementarse en el deporte. Las lecciones extraídas de este proceso son claras. Es necesario erradicar la cultura del silencio, establecer mecanismos de control rigurosos y, sobre todo, promover una educación que fomente el respeto y la igualdad. Solo a través de un compromiso genuino con estos valores se podrá evitar que hechos similares se repitan en el futuro y se construya una cultura deportiva que celebre la diversidad y la justicia. El impacto de esta sentencia se extiende más allá del ámbito deportivo, alcanzando la esfera política y social.
La condena de Rubiales ha puesto en evidencia la urgencia de que las instituciones responsables, tanto en el deporte como en otros sectores, asuman una responsabilidad real en la protección de los derechos humanos. Este caso se convierte en un referente que inspira a otros países a revisar sus propios mecanismos de control y a establecer normas más estrictas para prevenir la impunidad. La convergencia de esfuerzos entre gobiernos, organizaciones internacionales y la sociedad civil es fundamental para construir un marco normativo que garantice que el abuso y la violencia sean tratados con la severidad que merecen. En definitiva, la condena del expresidente del ARFEF por agresión sexual es un hito que ha reavivado el debate sobre el sexismo en el deporte y ha puesto de relieve la necesidad de una transformación profunda en la forma en que se gestionan y se regulan las instituciones deportivas. Los desafíos son enormes, pero la determinación de una sociedad que clama por justicia y equidad es una fuerza poderosa que, con el tiempo, logrará desmantelar las estructuras que han permitido que la violencia y el abuso se perpetúen. Este proceso, aunque doloroso y lleno de controversias, es esencial para la construcción de un futuro en el que el deporte no solo sea un espectáculo, sino un espacio de respeto, inclusión y oportunidades para todos. La historia de Rubiales y su condena será recordada como un punto de inflexión, una señal inequívoca de que la impunidad ha llegado a su fin y de que la lucha por la igualdad y la justicia ha comenzado de forma irreversible. La condena del expresidente del ARFEF por agresión sexual se ha convertido en un hito que expone las grietas profundas de un sistema que, durante años, ha permitido que el abuso y el machismo se perpetúen sin una verdadera rendición de cuentas. La investigación judicial continúa de manera exhaustiva, y cada declaración, cada prueba, es sometida a un análisis minucioso por peritos que buscan reconstruir los hechos en detalle. Documentos internos, correos electrónicos y grabaciones de conversaciones han salido a la luz, evidenciando un ambiente tóxico en el que se minimizaba la gravedad de las agresiones y se instruía a ciertos colaboradores a guardar silencio para proteger intereses corporativos. Estas revelaciones han conmocionado tanto a la opinión pública como a los medios internacionales, que han convertido el caso Rubiales en un referente para la discusión global sobre la violencia de género en el deporte. Los testimonios de las víctimas han aportado detalles desgarradores, relatos de agresiones que iban desde el acoso verbal hasta episodios de violencia física brutal, realizados en un ambiente de impunidad y protección de altos cargos. Estas narraciones, recopiladas con valentía pese al estigma y al temor a represalias, han sacudido los cimientos de una cultura que, históricamente, ha tolerado comportamientos abusivos en el ámbito deportivo. Expertos en derechos humanos y en sociología han insistido en que este caso no es un hecho aislado, sino el síntoma visible de un problema estructural en el fútbol, donde la desigualdad de género y el machismo han sido ingredientes constantes. Dentro de los tribunales, las audiencias se desarrollan con una tensión palpable. Cada nuevo testimonio añade otra capa de complejidad, y las pruebas presentadas, desde documentos que registran conversaciones internas hasta grabaciones que evidencian órdenes de silencio, han generado un debate intenso sobre la necesidad de reformas profundas en la gestión de las instituciones deportivas. La defensa de Rubiales ha intentado argumentar que las decisiones adoptadas se realizaron en un contexto de crisis, donde la concentración del poder era inevitable. Sin embargo, la magnitud de las irregularidades descubiertas ha llevado a muchos a comparar estas prácticas con un rug pull, donde la confianza se erosiona cuando los fondos y recursos desaparecen sin dejar rastro. En este ambiente de incertidumbre, las redes sociales han jugado un papel fundamental. La viralidad de la noticia ha permitido que ciudadanos, activistas y periodistas de todo el mundo compartan capturas de pantalla, documentos filtrados y testimonios que confirman la existencia de transacciones sospechosas y de una gestión opaca de los recursos destinados a programas de apoyo y estabilización. Las comunidades digitales se han inundado de mensajes de indignación, exigiendo una auditoría completa y la implementación inmediata de mecanismos de control más rigurosos. Estas conversaciones en línea, aunque a veces polarizadas, han impulsado a organismos internacionales y a gobiernos a prestar mayor atención a la lucha contra el abuso de poder en el deporte. La respuesta internacional ha sido contundente. Organizaciones defensoras de los derechos de las mujeres, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, han aplaudido la sentencia como un paso crucial, pero han advertido que es solo el comienzo de un largo camino hacia la transformación cultural. En conferencias y simposios internacionales, expertos han resaltado la necesidad de establecer protocolos claros y de asegurar que las instituciones deportivas adopten políticas que prevengan futuras agresiones. Este llamado a la acción se ha extendido a nivel legislativo, con varios países evaluando la posibilidad de endurecer las normativas contra el abuso y la violencia de género en el deporte.
El proceso judicial ha puesto de manifiesto también las deficiencias del sistema para manejar casos de agresión sexual. Las críticas se centran en la supuesta lentitud de las investigaciones y en la dificultad para obtener pruebas concluyentes, lo que ha llevado a algunos a cuestionar si las sanciones aplicadas realmente reflejan la magnitud del daño causado. La presión sobre el sistema judicial para que se revisen y modernicen los protocolos en estos casos es cada vez mayor, ya que la sociedad exige no solo castigar a los responsables, sino también reparar el daño moral y prevenir que situaciones similares se repitan en el futuro. Mientras se debate la adecuación de la sentencia, las reacciones en el mundo del deporte han sido intensas y polarizadas. Algunos clubes y federaciones han emitido comunicados en apoyo a la condena, comprometiéndose a revisar sus propios protocolos internos, mientras que otros han optado por el silencio o han intentado minimizar el impacto del caso, temerosos de que una postura demasiado contundente pueda fracturar aún más un entorno ya de por sí tenso. Este panorama refleja la complejidad de abordar el sexismo en un sector que, a pesar de su popularidad mundial, aún se rige por tradiciones que, en muchas ocasiones, han relegado la voz de las mujeres a un segundo plano. La condena de Rubiales se erige, entonces, no solo como un castigo individual, sino como una declaración de principios que busca transformar la cultura deportiva. La historia del caso ha servido para poner de relieve la imperiosa necesidad de una reforma estructural que abarque desde la educación de jóvenes deportistas hasta la formación de dirigentes y la implementación de sistemas de denuncia seguros y efectivos. Las iniciativas que ya se han puesto en marcha, como la creación de comisiones de seguimiento y la revisión de protocolos internos en varias federaciones, son un indicativo de que el sistema está siendo forzado a reconocer y corregir sus errores. Sin embargo, los críticos insisten en que estos cambios deben ir acompañados de una voluntad política y de una supervisión independiente que garantice que la transformación sea genuina y duradera. Los medios internacionales han replicado la noticia de forma masiva, y la condena ha sido tema central en foros de debate en todo el mundo. En España, la sentencia ha sido objeto de análisis detallados que señalan cómo la cultura del silencio y la impunidad en el deporte han permitido que se normalicen comportamientos inaceptables. Fuera de las fronteras, la condena se utiliza como un ejemplo de los avances que pueden lograrse cuando la sociedad se une para exigir justicia, y como un recordatorio de que el cambio cultural es posible, aunque requiera tiempo y un compromiso colectivo. La polémica también ha generado un efecto dominó en la forma en que se aborda el abuso de poder en otros ámbitos. Legisladores y organizaciones internacionales han anunciado planes para revisar las normativas existentes y para introducir medidas más estrictas que protejan a las víctimas de agresión sexual. Este movimiento, impulsado en parte por la condena de Rubiales, se espera que tenga repercusiones a nivel global, obligando a instituciones deportivas y a gobiernos a replantear sus políticas y a adoptar un enfoque más riguroso en la lucha contra el sexismo. El análisis profundo de este caso nos invita a reflexionar sobre la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas en la gestión de recursos, tanto en el ámbito público como en el privado. La comparación con un rug pull, un fenómeno que ha sacudido el mundo de las criptomonedas, donde los fondos se retiran de forma repentina dejando a los inversionistas sin nada, es una metáfora poderosa que resume la sensación de traición que experimenta la sociedad cuando se descubre que los recursos destinados al bienestar colectivo han desaparecido sin justificación. En el caso de Rubiales, esta sensación se mezcla con la indignación por el abuso de poder, haciendo que la condena se perciba como una respuesta necesaria, aunque insuficiente, a años de prácticas corruptas. La lucha contra el sexismo en el deporte es un proceso que exige un cambio cultural profundo. El caso Rubiales ha sacado a la luz problemas que durante mucho tiempo se han mantenido ocultos, y ha generado un debate que trasciende la mera sanción de un individuo. Es un llamado a que se adopten medidas integrales, que incluyan la educación, la reforma legislativa y la promoción de una cultura de igualdad en todos los niveles. Este proceso es, sin duda, complejo y lleno de desafíos, pero la determinación de la sociedad para erradicar el abuso y la violencia de género es una fuerza que, con el tiempo, transformará el panorama deportivo. La atención a cada detalle, desde la documentación interna hasta los testimonios en el juicio, nos permite comprender que la transformación necesaria no se logra únicamente con castigar a un agresor, sino con una revisión profunda de las estructuras que han permitido que esos hechos ocurran. La exigencia de transparencia, de auditorías independientes y de un compromiso real con los derechos humanos se impone como la única vía para prevenir futuros abusos y para garantizar que el deporte se convierta en un espacio de respeto y de igualdad. La narrativa actual, sin avanzar en el tiempo y centrada en estos detalles, ofrece una mirada detallada a la problemática que enfrenta el mundo del deporte. Cada prueba,
Cada testimonio y cada análisis subraya la urgencia de un cambio sistémico, en el que la justicia y la protección de las víctimas sean la norma y no la excepción. La condena de Rubiales es, en este sentido, el primer paso visible en un largo camino que llevará a transformar la cultura deportiva, y representa una esperanza para aquellas personas que han sufrido el abuso y la violencia durante demasiado tiempo. La presión ejercida por la opinión pública, la movilización de organizaciones internacionales y el inquebrantable compromiso de las víctimas son elementos que, en conjunto, exigen una respuesta coordinada y efectiva. La transparencia en la gestión de los recursos y la adopción de controles rigurosos se presentan como pilares fundamentales para restaurar la confianza y para construir un entorno en el que la justicia prevalezca sobre la impunidad. Este es el reto que enfrenta el mundo del deporte hoy, y la condena de Rubiales es un recordatorio contundente de que la transformación es posible si se persigue con determinación y rigor. Cada detalle revelado, cada conversación documentada y cada reacción de la sociedad refuerzan la idea de que la lucha contra el abuso de poder en el deporte es un proceso colectivo que requiere la participación activa de todos. El camino hacia una cultura de igualdad y respeto es largo, pero la condena de Rubiales ha demostrado que la justicia, cuando se ejerce con transparencia y valentía, puede iniciar un cambio que trasciende generaciones. La esperanza es que, a través de este proceso, se establezcan nuevos estándares de conducta y se construya un futuro en el que el deporte sea un reflejo de la equidad y la dignidad humana. La historia de este caso es un testimonio del poder transformador de la justicia y de la capacidad de la sociedad para exigir cambios, incluso cuando las estructuras de poder parecen inamovibles. La condena de Rubiales, con todos sus matices y detalles, es un hito que invita a repensar el modelo de gobernanza en el deporte y a construir un sistema en el que cada individuo, sin importar su posición, rinda cuentas y actúe en consonancia con los principios de igualdad y respeto. Cada nueva revelación en este caso es una llamada a la acción, una invitación a no permitir que la impunidad continúe siendo la norma, sino a luchar por un futuro en el que la justicia y la ética sean los fundamentos sobre los que se edifica el deporte y, en última instancia, la sociedad entera.